Eh, Interesante lo que nos dejó el capítulo 7, ¿no? De Segunda de Samuel. Ahora vamos a analizar lo que es eh, el capítulo 8, ¿verdad? Nosotros, queridas personas, somos una comunidad de creyentes en el Mashiach. Y pues somos fieles a la Torá y al llamado del Eterno. Caminamos en obediencia y estudiamos, y como parte del remanente que le gusta guardar y dar testimonio del Mesías, ¿verdad? Estudiamos y compartimos y crecemos juntos en la verdad restaurada de la Torá, ¿verdad? Así que esta noche nos acompaña nuestro pastor Misael. Eh, Él va a estar eh, presentándose ahí, por si tienen dudas precisamente acerca de temas de Torá, de la Biblia, con todo gusto. Pastor, Sí, gracias, adelante. hermano Ariel. Muy agradecidos con el Eterno y con cada uno de nosotros. Eh, Mi nombre es Misael González y estamos ubicados en lo que es Spring Valley, New York. Mi número de teléfono es el 347-480-0801. Y sépase de antemano que somos una comunidad de creyentes en el Mashiach y guardamos los mandamientos. Estudiamos desde Génesis hasta Revelaciones. Y estamos para servirles. Si usted necesita un estudio, amigo que va a escuchar, no tenga duda en comunicarse con nosotros, porque estamos prestos para servirle, porque el deber de cada creyente, hijo de Yeshua HaMashiach, es de llevar las buenas nuevas de salvación hasta donde lo necesiten. Y nosotros estamos para servirles a cada uno de ustedes. Gracias, hermano Ariel. Gracias, pastor. Asimismo nos acompaña nuestro hermano Jorge, también allá de Spring Valley, Nueva York, nuestro hermano Enrique desde Perú y nuestra hermana Ruth también desde Perú. Nos acompañan esta noche para este estudio de Segunda de Samuel, capítulo 8, ¿verdad? Vamos a leer y no sin antes pues, ponernos un poco en contexto, ¿verdad, hermanos? Vimos en el capítulo anterior, pues, ese deseo, ese corazón humilde de David, ¿no? De hacerle una casa al Padre. Y a mí lo que me llamó la atención, hermanos, es que sin duda alguna el Padre se siente feliz, hermanos, cuando nosotros lo recibimos así en nuestro corazón, así como Él se sintió en esa ocasión cuando David quiso hacerle esa casa, ¿no? Así de contentos se siente el Padre cuando nosotros obedecemos, recibimos y guardamos su Torá, ¿verdad? En nuestro corazón y la obedecemos. Mire qué dice ahí el 7, capítulo 7, su versículo 2, de 2 al 5 vamos a leer. Dice, el rey dijo a Natán el Nabí, mira, yo estoy viviendo en un palacio de madera, de cedro, pero el arca de Yahweh, Elohim, está en una tienda. Natán dijo al rey, ve y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Yahweh está contigo. Pero esa misma noche la palabra de Yahweh vino a Natán. Ve y di a mi siervo David que esto es lo que Yahweh dice. ¿Tú me vas a edificar una casa para habitar en ella? Oiga, oiga, ¿qué dice aquí, hermanos? El 6. Desde el día que yo saqué al pueblo de Israel de Misraín hasta hoy, yo nunca he habitado en una casa. Más bien viajé en una tienda y en un mishkan, dice. Oigan, hermanos, el Padre, hermanos, y
de corazón que era David, su siervo, era, sin duda, eso nos da a entender a nosotros que era, el rey David era hecho al corazón del Padre, sin duda alguna, hermano, por todo esto que se nos muestra acá, ¿no? Y y precisamente como les venía diciendo, ¿no? Nosotros cuando recibimos al Padre, cuando abrimos nuestro corazón con humildad y nos dejamos examinar por Él, hermano, y obedecemos, nosotros también estamos declarando a voces, a todas voces, que Él es nuestro Rey, nuestro Elohim, y que vive dentro de nuestro templo, ¿verdad? Entonces, eso, eso es lo que el Padre quiere de nosotros. Y Él se siente contento cuando un pecador se arrepiente y abre su corazón a Él, ¿verdad? Entonces, ahora por esa obediencia que ha venido mostrando David, por esa constancia de oración, de consultas al Padre, ahora vamos a ver cómo en la mera cúspide de su reinado, se pudiera decir, de David, cómo es que el Padre, hermano, lo bendice tanto, ¿verdad? Y vamos a ver también cómo es que él tiene ahora, eh, el bien ordenado su reinado, ¿no? Ya tiene a hombres a cargo, de confianza, que sirven también al Padre. Pero esto lo vamos a ver ahorita. Vamos a leer, los primeros 8 versículos, hermanos. Por favor, acompáñenme. Ahí en el versículo 1 del capítulo 8 de Segunda de Samuel dice: Un tiempo después, David atacó a los filistín y los subyugó. David tomó Metec Amac de las manos de los filistín. Él también derrotó a Moab, haciéndolos tenderse en la tierra. Él los midió con un cordel de medir por cada 2 medidas de cordel para ser muertos. 2 medidas para mantenerlos vivos. Los del pueblo de Moab se convirtieron en sujetos de David y pagaron tributo. Esta palabrita la vamos a estar viendo en este estudio también, hermano. Y el 3 dice: David, en camino a establecer su dominio tan lejos como el río Éufrates, también derrotó a Hadad de Ser. Hadad es de Ayuda, el hijo de Rehob, rey de Zoá. David capturó 1000 de sus carruajes, 7000 jinetes y 20,000 hombres de a pie. Él reservó para él mismo suficientes caballos para 100 carruajes. Cuando el pueblo de Aram de Damasec vino a la ayuda de Hadadezer, rey de Sobá, David mató a 22,000 hombres de Aram. Entonces David puso guarniciones en Aram, cerca de Damasco. Aram se hizo sujeto a David y pagó tributo. Yahweh perseveraba a David donde quiera que iba. David tomó los brazaletes de oro que los sirvientes de Hada de Sera estaban usando y los trajo a Jerusalén. Y Susaquín, rey de Mitraim, los tomó cuando él subió a Jerusalén en los días de Rehabeam, hijo de Shlomo, de Betach y Berotai, ciudades de Hadadezer. El rey David tomó una gran cantidad de bronce. Con eso, Shlomo hizo el mar de bronce y las columnas y la cuenca y todos los muebles. Vamos a hacer acá una pausa para comentarios. Bien, hermanos, vemos en este capítulo 7 que David, ¿no? Va a subyugar a sus enemigos
Dice que lo primero que hace es ir ahí a Metec Amac de las manos de los filisteos. Dice que subyugó a los filisteos. Esto estaba viendo acá, hermanos, que dice que esta tierra era, según Primera de Crónicas 18:1, que es donde está tomado, era Gat. Dice que David tomó Gat y sus aldeas de las manos de los filisteos. Por tanto, Gat, ciudad madre o principal, y sus aldeas o pueblos, posiblemente en tiempos de David, se llamaba Metec Amac. De una referencia acá que estaba viendo. Eh, También vemos que David, eh, pues, iba teniendo éxito en todo lo que hacía. Pero hay algo aquí que me llama la atención, hermanos. Dice que él también derrotó a Moab. Y si nosotros recordamos quién es la tatarabuela de David, es Ruth la Moabita. Pero por qué pasa esto? ¿Por qué David eh, está así contra Moab? Lo que podemos ver acá es en Primera de Samuel 22, 3 y 4. Te los invito a que me acompañen, solo para tener referencia a esto de por qué David atacó a Moab, a los moabitas, y con tal, se pudiera decir, fue algo duro, ¿no? Dice el 22, 3 y 4. David fue de allí a Mizpah de Moab y dijo al rey de Moab: te ruego, deja que mi padre y mi madre vengan a quedarse conmigo hasta que yo sepa lo que Elohim me hará a mí. Él se los presentó al rey de Moab y ellos vivieron con él por el tiempo que David permaneció en fortaleza. Pero acá no se dice si ellos literalmente eh, trataron mal a los padres de David o, o, o qué hicieron con ellos, ¿no? Porque David se ensañó tanto con ellos, porque dice ahí el 2 que él los midió con un cordel de medir por cada 2 medidas de cordel para hacer muerto a los moabitas, de donde era su tatarabuelita. Entonces, vemos acá que no es que David se ensañara solo así. Vemos acá que ellos estaban en Moab como capturados por el rey, ¿no? Según Primera de Samuel 22. Entonces, eh, esto también nos deja, hermanos, que el Padre nos tiene bien cuidados a nosotros y que también Él nos, nos va a ayudar a poder llenar ese vacío, ¿verdad? Sí. Dice que David encaminó a establecer su dominio tan lejos como el río Éufrates, dice el capítulo 3. Hermanos, y aquí sí recordamos que el Padre cumple las promesas, precisamente la promesa que le hace a Abraham, ¿no? Que está en Génesis.
15:18, donde dice que y lo iba a hacer habitar sobre la tierra desde el río, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, ¿no? Y precisamente aquí se está cumpliendo esto. Lo que ellos habían eh, perdido, ahora David con su reino lo está recuperando. Y esto también es algo profético. ¿Por qué es algo profético? Porque si nosotros como venimos estudiando, hermanos, David es un prototipo, ¿verdad?, de nuestro Mashiach. Entonces, estas tierras que David está conquistando, o estos enemigos que precisamente tiene Israel en todo alrededor, son los mismos que están ahora en estos días. Son los mismos enemigos que están atacando a Israel. Y esos enemigos, así como David dice que acá los derrotó y pagaron tributo, así mismo el Mashiach, nuestro Adón, los va a hacer. Y nosotros tenemos que estar completamente seguros, hermanos, porque el Padre cumple sus promesas, así como está escrito acá. Mire, dice que David encaminó a establecer su dominio tan lejos como el río Éufrates, o sea, se pasó del río Éufrates, ¿no? Entonces, la frontera de Israel estaba delineada por el Éufrates, ¿no? Y como aprendimos, eh, también estaba Siria, esta nación que como leímos acá, estaba dividida en las capitales de Sobá y de Damasco también, ¿no? Y dice que ambas se unieron por protección, pero se encontraron indefensas ante el poder de David. ¿Por qué? Porque David tenía al Padre con él, ¿sí? Así mismo con nuestros enemigos, eso es lo que hace el Padre, hermano. Y también, también vemos acá que dice que pagaron, estas naciones pagaron tributo, ¿no? Dice que tanto Moab como estas naciones de Damasco pagaron tributo a David. Y esto era con el hecho, hermanos, de que precisamente de que eh, el Padre quería hacer a Israel una nación fuerte, una nación de la cual las demás naciones pudieran aprender y no los israelitas aprender de las demás naciones, ¿verdad? Y eso es lo que ahora nos manda el Padre, hacer luz en el mundo. Eso de los tributos, precisamente es con el mismo hecho, ¿no? De honrar y hacer más grande el nombre del Padre Elohim. Bien, hermanos, leí hasta el 8. Voy a abrir los comentarios, pastor. Sí, hermano Ariel, gracias por esta oportunidad. Como vemos aquí, hermanos, recapitulando un poquito en el 7, dice en el 7:1, después de que el rey había estado viviendo en su palacio por un tiempo y Yahweh le había dado descanso de todos los enemigos que le rodeaban. Entonces, aquí el enemigo está subyugado, hermano. Aquí el enemigo está bajo el poder del reinado de David por la obra y misericordia de nuestro Abacadosh, porque recordemos que la victoria solamente Él la da. El enemigo solamente Él lo engrilleta. Recuerden que los ángeles que no hicieron caso y se rebelaron al Eterno están encerrados también, están engrilletados
hasta el día del juicio. Eso lo podemos leer en el libro de Judas, su capítulo 6 en adelante. Pues ahí se ve todos los que han hecho rebelión con el Eterno. Asimismo, David, hermanos, en el 8:2 dice que también él derrotó a Moab y dice que los amarró con cordel para muerte y para vida. Aquí vemos, hermanos, si nosotros no le hacemos caso al rey, en este caso es nuestro Mashiach, también nosotros mismos nos estamos amarrando no para vida, sino para muerte. Recordemos que aquí el rey David vimos que él tuvo misericordia para los que le obedecieron a él. Asimismo, nuestro Mashiach, él va a tener misericordia para los que le obedecen a él, porque recordemos que los moabitas también eran familia, somos familia. Venía de Lot, el sobrino de Abraham, eran familia. Entonces, aquí vemos que por eso David tenía cierto roce con ellos, ¿no? Porque a pesar de que éramos familia también, recordemos que de ahí salió Ruth la moabita, que se casó con vos. Vos tuvo Isaí, Isaí tuvo a David. Entonces vemos que, como usted dijo, la tatarabuelita. Entonces aquí podemos ver nosotros que aquí vemos que Moab también era parte de la familia de Abraham. Y por lo tanto, hermanos, es linaje también los moabitas. Pero como ellos no salieron al desierto ni les dieron a recibirlo al pueblo de Israel cuando venía atravesando el desierto, entonces el Eterno dijo que no iban a entrar a la casa de Dios por sus duros corazones. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que después de que el rey estaba viviendo una vida de shalom, dijo él, bueno, mis enemigos están domados por el poder del Eterno. Ahora estos enemigos van a tener que pagar un tributo. En este tiempo, hermanos, nosotros tenemos la libertad de adorar al Eterno, pero recuerde que en aquel día, cuando el Padre le pida a usted su tributo, ¿qué va a ofrecer usted? ¿Qué vamos a ofrecer nosotros? Esa es la pregunta. ¿Será que vamos a estar de parte del rey? Porque si estamos de parte del rey, el rey nos va a conservar la vida. Pero si nosotros no estamos de parte del rey, recuerden qué hizo con la otra parte de Moab. Los mató. Y siendo familia. Por eso, hermanos, si nosotros somos familia del rey, tenemos que caminar con diligencia. Porque en aquel día, hermanos, vamos a estar frente al Eterno. Y aunque seamos familia, pero el que no hizo lo correcto, no hizo lo bien delante de él, le va a pagar conforme él actuó aquí en la tierra. Por esto es el tiempo de la restauración, donde cada uno de nosotros tenemos que caminar en una manera piadosa de vivir, haciéndolo bien y practicando los mandamientos, porque recordemos que los mandamientos son vida para nosotros. Como dice en el 8:6, en su parte B, dice, Yahweh preservaba a David donde quiera que iba. Y así mismo, hermanos, nosotros sabemos que si el Padre nos abre los ojos físicos en este momento, hermanos, nosotros pudiéramos ver todos esos espíritus, porque dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes que nosotros no podemos ver. Entonces vemos que el Padre está con cada uno de nosotros y por lo tanto nosotros tenemos que ser obedientes. Si nosotros somos una comunidad que creemos en el Mashiach y que guardamos los mandamientos del Eterno, entonces sabemos que el que dio los mandamientos es Yud Hei Bat Hei. Y si Él los dio y nosotros como hijo, nosotros tenemos que hacer caso lo que el papá, las reglas que el papá pone en su casa, porque somos del pueblo de Israel y nosotros tenemos un reglamento a seguir, porque dice que somos su especial tesoro entre todos los pueblos. Así que mis hermanos, Yahweh así como preservó la vida de David a donde quiera que iba, así mismo nosotros
tenemos la garantía que Él cuida nuestra salida, así como nuestra entrada, nuestro acostar y levantar. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Ese es mi comentario, hermano Ariel. Gracias, pastor, por ese comentario muy completo. Hermano Jerry. Lo dijo todo. Gracias, Ariel. Shalom, hermanos. Pues aquí la verdad ya el pastor cubrió la mayor parte. Solamente que en libro de Primera de Crónicas, capítulo 22, desde el versículo 2, vamos viendo los preparativos para el templo. Pero como bien lo dijo el pastor, aquí se ve la mano del Eterno con David y va organizando la casa. Va organizando la casa y la va limpiando, ¿verdad? Y esto es como para nosotros también, la vida de nosotros. Nosotros tenemos que organizar nuestra casa, desde nuestra casa, limpiar todo lo que no nos conviene para que el Padre pueda tomar a ver, ¿cómo se diría? Para que el Padre pueda organizar nuestras propias vidas a la manera de Él. En el número 22 de Primera de Crónicas, versículo 2, dice, preparativos para el templo. David ordenó que todos los extranjeros en la tierra de Israel tenían que ser reunidos y él nombró canteros para labrar las piedras para edificar la casa de Elohim. Sabemos bien que el rey David no fue quien construyó el templo, sino su hijo Shlomo. Entonces, pero aquí en el 3 sigue diciendo, David preparó una gran cantidad de hierro para hacer clavos y brazaletes para las puertas y una cantidad de bronce muy grande para pesar y troncos de cedro incontables porque los sidonín y el pueblo de Sor trajeron troncos de cedro en abundancia a David. Poder total. Y así es como tiene que ser nuestra casa. Nosotros tenemos que tener el control de donde nosotros estamos y organizar nuestras vidas para el Padre. Hasta ahí nomás mi comentario. Gracias, Ariel. Gracias, hermano Jerry. Hermano Jorge. Gracias, hermano Ariel. Shalom a todos y a todos los que van a mirar este video. Bueno, aquí lo que me llama la atención de este capítulo 8, que usted ha dado esa introducción, vemos algo diferente del capítulo 7. Recordemos que David está en ese momento, la primera palabra que se menciona en el capítulo 7 dice, aconteció que cuando dice esa palabra aconteció, es porque el rey David estaba habitando ya en el palacio o en la casa del rey que había sido construida. Entonces, para él. Ahora, en ese momento, en el 7, el padre le había dado descanso. ¿Sí? Porque aquí dice, después de esto, ¿cuál? Después de que él había, el padre le había dado de descanso sobre sus adversarios, ¿no? Sus enemigos. El padre le da este descanso y dice, después de esto, David dice que derrotó a los filisteos y también derrotó a los de Moab. Ahora, los de Moab, desde más antes, ellos traían ese dilema, ¿no? Digamos así, porque números 25, 1 y 3, ahí nos muestra por qué. Números 25, 1 hasta el 3, dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Sí?
las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. ¿Por qué tenía que ser sometido Moab? Porque recordemos que el pueblo de Israel había fornicado, ¿no? Entonces, hermano, ahí vemos algo bien claro, que si uno no derrota a las pequeñas cosas dentro de nosotros, si no las vencemos, tarde que temprano, o más temprano que tarde, podemos caer. Entonces tenía David que tener el control de esos pueblos cercanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que el pueblo de Israel no era un pueblo fácil. Lo vimos que con la trayectoria de Moisés. ¿Sí? Y lo vimos también en la trayectoria de los jueces. Ahora, ¿debía el rey David de tomar el control sobre esos pueblos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el Padre en el capítulo 7, el versículo 10 y 11 dice, además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en el lugar, en su lugar, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido ni por los inicuos, ni por los inicuos le aflijan más como al principio. ¿Sí? Dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Yahweh te hará saber que Él te hará caso. Entonces, aquí vemos que el Padre le dijo, yo te voy a dar, yo te voy a dar descanso, voy a, a vencer a tus enemigos. ¿Sí? Ahora, ¿qué enemigos tenemos nosotros? Nuestra propia carne. ¿Sí? ¿Hay guerra allá afuera cuando salimos? Sí, pero también hay guerra interior dentro de nosotros. Y esa la cargamos todos los días, porque a veces la carne quiere sus deleites, ¿no? Quiere sus cosas, pero hay que someter a esta carne. Entonces, en el 6 dice, del capítulo 8 dice, puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David. O sea, puso guardia y los doblegó. Entonces, hermano, esto es más profundo de lo que nosotros podemos pensar. Porque para que el rey habite dentro de nosotros, todos nuestros deseos carnales tienen que estar sometidos al Padre. Porque fuera de eso, esta carne pierde el control. Y no vamos a decir que no, porque si tan solo nosotros le damos un poquitito de libertad a la carne, se suelta. Entonces, hay que mantenerlo subyugado. ¿Sí? Por eso tenía que tener el control el rey David sobre los filisteos y sobre los de Moab. ¿Por qué? Porque ya vimos ahí en Números qué pasó. También lo podemos ver en Jueces 3, del 3 al 12 al 30, pero es mucho para leer.
pero ahí también menciona a los de Moab, cómo ellos, eh, a pesar de que eran pueblos cercanos, pues también tenían sus costumbres y sus tradiciones, adoraban a ídolos. Entonces, recordemos que el Padre, aquí en el 7 dice, un pueblo singular, o sea, un pueblo único, quería el Padre, no mezclado. Por eso el Padre prohibió que buscaran mujeres de otros pueblos. ¿Por qué? Por las costumbres. Hoy mismo también el Padre, pues, eh, por eso dice que no puede uno ser o andar en yugo desigual, porque eso es tremendo. Entonces, hasta ahí voy a dejar mi comentario, hermano. Gracias, hermano Jorge, por su comentario. Hermano Enrique, Sí, hermano Ariel, gracias. Shalom con todos mis hermanos y con todas las personas que van a ver el video más tarde. Yo creo que ya mis hermanos han explicado todo bien, de manera correcta, todo este pasaje que has leído, hermano Ariel. Bueno, ¿qué podemos ver aquí, no? Que estos versículos que usted ha leído relata una serie de campañas militares, ¿no? Emprendidas por el rey David contra varias naciones vecinas, ¿no? Filisteos, moabitas, sirios y otros, ¿no? Y a través de estas victorias, David no solamente estaba consolidando el reino de Israel políticamente, sino que manifiesta el cumplimiento, ¿no?, de las promesas del Padre respecto al establecimiento del trono. Ahora, así como vemos en estos versículos que David enfrentó enemigos antiguos, fuertes, numerosos, también nosotros, ¿no?, enfrentamos oposiciones espirituales, ¿no? ¿En qué forma, no? De pensamientos, de hábitos, opresiones, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que cuando nuestra vida está en obediencia y nuestra confianza no está en los medios humanos, sino en el poder de Yahweh, Él nos va a conceder la victoria. No para vanagloriarnos, ¿no? Sino para que todo lo conquistado sea devuelto hacia Él, ¿no? Hacia su altar. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros, no? Debemos identificar a nuestros filisteos, ¿no? O sea, qué territorio espiritual ha sido corrompido o robado en nuestra vida. Aquella parte, aquel territorio que necesitamos recuperar. Ahora también debemos confiar en el poder espiritual, ¿no? No humano, ¿no? Y debemos ver eso, ¿no? O sea, analizar si estamos dependiendo más de recursos humanos que de la oración, del estudio de la Torá o de la dirección divina. Ahora, hermanos, nosotros hoy, ¿no?, estamos llamados a ser como David, ¿no? No solamente guerreros espirituales, sino también administrar correctamente el favor del Padre, ¿no? Que cada victoria en nuestras familias, en nuestras finanzas, salud, sea consagrada, ¿no?, al Padre. Y recordemos siempre, ¿no? La gloria no es del guerrero o aquel que lucha, ¿no? Sino del Padre que pelea por nosotros. Ahora, a mí me gustó esta parte del versículo 6, ¿no? O sea, sobre todo la parte que dice que Yahweh dio la victoria a David donde quiera que él iba, ¿no? Y esta parte resume una verdad importante, ¿no? O sea, una verdad importante en la vida del rey David, de que todas sus conquistas fueron posibles porque el Padre estaba con él. Y miren que aunque David era un líder militar experimentado, se deja claro que la fuente de sus victorias, de su éxito, no fue su capacidad militar o estratégica, ¿no? Sino por la intervención divina. Esta frase, ¿no? De Yahweh dio la victoria a David donde quiera que él iba, ¿no? Es una declaración de que el éxito no es casualidad, ¿no? Ni mérito humano. David no solamente vencía enemigos, ¿no? Sino que establecía un dominio, ¿no? Y una estabilidad.
Y esto se demuestra, ¿no? Con las guarniciones colocadas en territorios conquistados, ¿no? Y también, hermanos, estas acciones reflejan que cuando el favor de Yahweh está sobre una persona, no solamente se vencen los desafíos momentáneamente, sino que se establece algo más duradero, ¿no? Porque está respaldado por la autoridad del Padre. Ahora, este versículo nos recuerda que cuando alguien camina conforme a la voluntad del Padre, es el Eterno quien pelea las batallas y asegura los pasos. La vida de David es un claro ejemplo, ¿no? De que la obediencia y la dependencia al Padre abren puertas y derriban muros. También vemos que los enemigos del pueblo de Israel no eran solamente obstáculos militares, ¿no? Sino símbolos de oposición espiritual. Al someterse a David, hermanos, estos pueblos representan, como toda situación, por difícil que parezca, que puede ser transformada por la mano poderosa de nuestro Padre, ¿no? Cuando Él respalda siempre, siempre y cuando sea nuestra causa. Y bueno, hermanos, esta enseñanza, ¿no? Se aplica recordándonos que cuando vivimos siempre bajo los caminos del Padre y buscamos su voluntad por encima de la nuestra, Él nos concede victoria, que va más allá del esfuerzo humano. Y bueno, hermanos, ¿qué dice Proverbio 21:31? Se equipa el caballo para el día de la batalla, pero la victoria pertenece a Yahweh, ¿no? Y este versículo refuerza la idea, ¿no? De que aunque preparemos estrategias, planes, tengamos más recursos, el resultado final depende del Padre. Por eso la confianza debe estar siempre puesta en Él y no en nuestras habilidades o de otras personas, ¿no? Ese es mi comentario, hermano Ariel. Gracias. Gracias, hermano Enrique, por su comentario. Hermana Ruth. Sí, amado. Bueno, creo que ya le explicaron bastante bien el uno, pero dice que en segunda de Samuel 2:24 dice, ¿qué significa Metec Amán? Significa una brida o freno para el pueblo de Israel. David se la quitó de las manos y la usó como freno sobre ellos. Así, cuando el hombre fuerte es desarmado, la armadura en la que confiaba le es arrebatada y usada en su contra. Entonces, volviendo a recalcar lo que habló el hermano Enrique y el hermano Jorge, pues, como decimos, si estamos en completo, en completa obediencia, en escuchando y siguiendo la instrucción del Padre, pues todas las guerras son ganadas, ¿no? No nosotros, ni porque somos buenos, ni porque lo merecemos, sino por Rajamín que el Padre tiene con nosotros. Ellos ya dijeron qué significan las guerras espirituales, personales, materiales, físicas, psicológicas que tenemos ahora, ¿no? Y también vemos en Lucas 11:22, y después de las largas, frecuentes luchas que los santos han librado contra los poderes de las tinieblas, como Israel contra los filisteos, el Hijo de David los pisoteará, dice, y hará a los santos más que vencedores. Nos habla a nosotros. ¿Quién nos hace vencedores? El Padre. ¿Quién va a pisotear a todo ese pueblo que nos hace daño? Los hijos de David. ¿Quién es el Todopoderoso, no? También vemos en el capítulo 2, donde habla de los moabitas que los hizo tributarios de Israel, ¿no? Dice David dividió el país en tres partes, dos de las cuales destruyó derribando las fortalezas y pasándolos a filo de espada. Y la tercera parte lo perdonó para que él labrara la tierra
y sirviera a Israel, dice bien claro. Los puso en tierra y los midió con una cuerda, una para determinar quiénes serían muertos y quiénes vivirían. Y a esto se le llama medir el valle de Sucot, que está en Salmo 66. Los judíos dicen que usó esta severidad con los moabitas porque habían asesinado a sus padres y hermanos, a quienes puso bajo la protección del rey de Moab durante su exilio. Mm. Entonces, aquí entendemos por qué es que los puso. Les cobró, les puso como tributarios de Israel. Mm. También vemos en 1 de Samuel 22, del 3 y 4. Lo hizo por justicia, porque habían sido enemigos peligrosos, porque de haber permanecido con su fuerza, seguirían siéndolo. Pero observen, aunque era necesario cortar 2/3, la línea que debía mantener viva, aunque era solo una, se ordenó que fuera una línea completa, asegurándose de darle suficiente longitud, que la línea de misericordia se extendía al máximo para favorecer la vida. Los actos de indemnización deben interpretarse de manera que aumentan el favor. Ahora se cumplió la profecía de Balaán. Un cetro surgiría de Israel y heriría los extremos de Moab, hasta donde se extendía la línea fatal. También lo podemos ver en Números 24:17. Los moabitas continuaron siendo tributarios de Israel hasta después de la muerte de Acab. También lo vemos en Segunda de Reyes 3, 4 y 5. Luego se rebelaron y nunca fueron reducidos. Entonces vemos de que tarde o temprano llegamos a pagar las consecuencias de la desobediencia. Porque escrito está de que el Padre perdona nuestros pecados y volvemos a ser nuevas criaturas cuando hacemos tevilá en su nombre, pero más no perdona las consecuencias. Lo vas a pagar sí o sí tarde o temprano. Entonces vemos como aquí al pueblo de Moab tarde o temprano ha tenido que pagar lo que tenía que pagar, hermanos. Entonces, vayamos pensando ahora que conocemos la palabra, si podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes y si queremos pagarlos y con creces todo lo que transgredimos. Eso sería por el momento. Gracias, hermana, pues, por su comentario. Vamos a continuar, hermanos, con la lectura del 9 al versículo 18 para cerrar este estudio, ¿verdad? Dice, cuando Toi Errar, rey de Hamat, oyó que David había derrotado al ejército completo de Hadaser, envió Toi a Joram, Yahweh es exaltado, su hijo, a David para darle shalom y bendecirlo por haber peleado y derrotado a Hadaser, porque Hadaser había estado en guerra con Toi. Joram trajo consigo artículos de plata, artículos de oro y artículos de bronce, los cuales el rey David dedicó a Yahweh junto con la plata y el oro que él dedicó de todas las naciones que él conquistó. Aram, Moab, los hijos de Amón, los Filistín, Amalek y el botín tomado de Hadaser, hijo de Rejó, rey de Sobá. David obtuvo más fama al regresar
de matar 18,000 hombres de Aram en el valle de Sal. David estacionó guarniciones en Edom, aún por todo Edom, y todo el pueblo de Edom se convirtió en sujetos de él. Yahweh dio salvación a David donde quiera que iba. David reinó sobre todo Israel. David administró juicio y justicia para todo su pueblo. Joab, el hijo de Zeruiah, era el comandante del ejército. Josafat, el hijo de Ahilud, era el consejero principal. Sadoc, el hijo de Ahitub y Ahimelech, eran de Ebiatar, eran Coanín. Seraya era secretario. Benayaú, el hijo de Yehoiada, estaba a cargo de los que Kerití y Pelití, sirviendo como los guardaespaldas del rey, y los hijos de David eran príncipes de la corte. Bien, aquí vemos, hermanos, que cuando se hacen las cosas bien, notamos que todos lo notan, y eso es lo que pasó con Toi, ¿no? Rey de Hamat. Dice que cuando él escuchó que David había obtenido la victoria sobre sus enemigos, él envió a su hijo, a David, para darle shalom y bendecirlo por haber peleado y derrotado a Hadester, porque él era enemigo de él mismo. Entonces, aquí notamos algo, hermanos. Notamos que no todas las naciones, pues, eran, pues, hostiles con David, pero sí eran, lamentablemente, eran paganas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esta nación? Dice que fue a hacer la paz con Israel. Y si nosotros recordamos a los pueblos enemigos cuando Yahoshua salía, cualquiera que no respondía a Shalom, ¿qué le tocaba? La muerte. Y eso era lo que estaba pasando con todos los enemigos de David ahí. Pero había alguien quien dice que miró que el Elohim vivo estaba con David y fue y hizo shalom con David. Es algo, hermanos, que a nosotros nos deja a pensar mucho, porque si nosotros imaginamos a la hora de que nosotros, por ejemplo, salgamos a dar la palabra, sabemos que mucha gente, pues, le cuesta entender o no ha leído muchas veces la palabra. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde entramos nosotros para poder enseñar. Precisamente cuando nosotros enseñamos, así como David, ¿qué hubiera pasado si David los hubiera tratado mal a este rey Toy? Pues hubiera quedado mal, ¿no? Pero no, dice que él lo recibió con el hecho de que esta nación mirara cómo era Israel de grande. ¿Y para todo qué? Era para exaltación del Padre. Asimismo, hermanos, cuando nosotros mantenemos una vida ordenada y en obediencia al Padre, la demás gente se da cuenta y no crea que se va a quedar callada. La demás gente le va y le va a preguntar, porque porque así es. Las personas quieren saber qué es lo que usted hace para estar bien con el Eterno. Y precisamente David, ¿verdad? Nos muestra cómo nosotros podemos hacerlo. Eh, Siguiendo, ¿verdad? También vemos acá que dice que en el 15 dice que David reinó sobre todo Israel. Dice que David administró juicio y justicia. Dos cosas diferentes. Sabemos que son cosas diferentes. Juicio y justicia, dice, para todo su pueblo. Y lo que sí notamos acá, hermanos, en esta parte final, es una lista
sobre la organización. Y esta lista era la que carecía el rey Saúl, porque no tenía al padre. No, esto es porque el gobierno o el rey David, pues tenía mucho más, ¿no? Tenía mucha más sabiduría para poder emplear a estas personas. ¿Por qué? Porque estas personas tenían al padre también en primer lugar. Dice ahí el 16. Y Joab, el hijo de Zeruá, era el comandante del ejército. Y Josafat, el hijo de Ahilú, era el consejero principal. Y Sadoc, el hijo de Ahitub, y Ahimelech eran y el hijo de Ebiatar eran Coanín, y Serayá era secretario, ¿no? Entonces, todo esto, hermanos, todos estos, desde aquí vemos acá la organización que manejaba David en su reinado, ¿no? Y nosotros podemos ver de que este orden, hermanos, no es por simple casualidad. Esta organización, esto que se ve acá no es simple casualidad, sino que es que el Padre le dio la sabiduría y el entendimiento para que esta fuera una nación diferente y apartada al resto, para que todas las naciones que estén afuera los vieran y miren y admiren cómo es que ellos obedecían. Pero sin duda, eh, todo esto, hermanos, depende de la obediencia que tengamos nosotros, ¿no? Todo esto depende de la obediencia. Y en el versículo 18 dice que Benayahu, el hijo de Jehoiada, estaba a cargo de los de guardaespaldas, eran de Creta, dice, y Peletí, que servían como guardaespaldas, ¿no? Del rey. Y los hijos de David eran príncipes en la corte. Bien, entonces, hermanos, este estudio nos deja a nosotros una gran lección desde el estudio pasado, ¿verdad? Sobre la obediencia y sobre el cumplimiento del Padre de sus promesas. Entonces nos lleva a nosotros a que, hermanos, le seamos fieles y obedezcamos siempre al Padre y lo honremos. Eso es lo que nos deja este estudio. Y que también todo eso va a ser para bendición en un futuro, así como David logró llegar hasta este punto de su reinado, ¿no? Bendecido por el Padre, como dice el versículo 15. El, el versículo 14 en su parte final dice, Yahweh dio salvación a David donde quiera que iba, ¿no? Donde quiera que él iba, el Padre lo protegía. Si nosotros queremos tener esta misma protección, ya sabe qué es lo que tenemos que hacer, hermanos. Sin duda, para nosotros el obedecer tiene que ser algo importante, no dejarlo pasar por alto, ¿verdad? Bien, hermanos, voy a abrir los comentarios. Pastor. Sí, gracias, hermano Ariel. La verdad que en estos tiempos, hermanos, nos tenemos que cuidar de todos estos enemigos, ¿no? Y me van a preguntar, ¿qué enemigos? Claro, nuestra lucha es constante. Recuerden cómo el rey estaba en Shalom, cuando todos sus enemigos dice que estaban subyugados. Pero ¿cómo podemos subyugar nosotros al enemigo en este tiempo? Recuerden, el fruto del espíritu o el fruto del Rúa es amor, paz, paciencia, shalom. Vemos todas esas cualidades, hermanos, que tiene que estar en uno. ¿Y qué es? Si tenemos, lo voy a leer textualmente. Oiga, dice que el fruto del espíritu es amor, gozo,
shalom, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero entonces, ¿cómo podemos vencer a esos enemigos? Por medio del Ruach, por medio del Espíritu del Padre. ¿Y cuáles son esos enemigos que tenemos nosotros que domar en este tiempo? Recuerden, también está en el 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. Oiga, la carne es el enemigo más grande que un creyente anda pero temiéndole siempre. No caer en eso. No caer, hermanos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Entonces, podemos ver, hermanos, solamente con el Ruach del Padre, que es el Rey, nosotros tenemos, por medio de él, hermanos, tenemos que vencer a esos enemigos, tienen que ser subyugados, tienen que ser muertos. ¿Por qué? Porque entre la carne y el espíritu tiene que haber una separación para que el alma que el Padre ha puesto en nosotros reine. Y recuerden que el alma es el que Él nos ha puesto en medio de esta carnalidad, que es el Yetzer Hará, o es la carnalidad que envuelve el alma. Pero ¿es un pleito? Sí, es un pleito. ¿Estamos en Shalom? Sí, estamos en Shalom. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu del Padre en nosotros. Y esos espíritus las manifestaciones de la carne están subyugadas, no por nuestra fuerza, sino por mandato del Rey, que es nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Y en este tiempo, como dice en el 8:6, su parte B, Yahweh preservaba a David. Oiga, el Padre nos está preservando a nosotros para luego darnos la salvación, como dice 8:14, su parte B. Yahweh dio salvación a David. Entonces Él nos está preservando en este tiempo, pero depende de cada uno de nosotros cuánto interés tenemos nosotros de separar esos enemigos, y el espíritu depende de cada uno de nosotros, porque el Padre nos está preservando para luego en un futuro Él darnos la salvación. Pero cada uno, recuerden que cada uno de nosotros tenemos medio shekel, y el otro medio cheque es del Padre, pero entonces nosotros tenemos que construir la otra mitad para que lleguemos a ser uno solo en espíritu, el Padre y nosotros, porque solamente así, Él dice en el 8:14, su parte B, dio la salvación. Entonces, nos preserva la vida en este momento para que busquemos la salvación y la santidad, porque sin la cual no vamos a ver al Padre. Y si no vamos a ver al Padre, porque Él no nos va a dar la salvación. ¿Cómo vamos a ver la salvación? Pidiéndole al Padre que nos cuide y nos protege, porque Él es el que pelea por nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Ser obedientes. ¿A qué? A su Torá, para que Él dé la salvación como se la dio a David, también a nosotros nos la otorgue. No por nuestra fuerza, sino por misericordia es que Él nos la va a dar a nosotros. Ese es mi comentario, hermano Ariel. Gracias, pastor, por ese comentario. Y amén. Le decimos amén. Mano Jerry, adelante. Gracias, Ariela. En la primera parte, ya los hermanos hablaron sobre el arreglo total de toda la casa, no solamente de Israel. Esto no estamos hablando de, si hay una congregación, pues organizar la congregación, de que no, que lo que no ayuda estorba, ¿verdad? Entonces hay que limpiarla. Igual nuestra casa misma, nuestra casa propia, nuestros cuerpos, generaliza todo esto. En el del último capítulo nos da más o menos una idea de cómo termina todo esto. Dice en el 8:18, dice, Benayahu, el hijo de Yehoda, estaba a cargo de los Quereti y Peleti, sirviendo como los guardaespaldas del rey, y los hijos de David eran príncipes de la corte.
Si nos vamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, 20, ya que ya tenemos la primera parte, en la segunda parte estamos hablando de cómo salvaguardar no solamente la casa o cuerpo o Israel, donde quiera que ustedes se encuentren. Dice en el 20, dice, Benanyá, el hijo de Jehoda, el hijo de un hombre valiente, de Capsel, era un hombre de muchas proezas. Él derribó 2 hombres de corazón de león de Moab. Un día, cuando estaba nevando, descendió a un pozo y mató a un león. Vemos cómo el rey David se había llenado de gente valiente, ¿no? Cuerpo élite, diríamos, en estos tiempos, para salvaguardar la frontera, los límites de las tierras de Israel. Igual nosotros lo han hablado muchas veces de diferente manera, pero estamos hablando de lo mismo. Empecemos con uno mismo, con nuestra vida, con nuestro cuerpo, de poner soldados, ¿verdad? Como el pastor o hace tiempo ya habíamos estudiado sobre poner soldados en nuestra boca, en nuestros ojos, en nuestras orejas, nuestras manos. Porque vea, esa lengüita que tenemos es bien fácil de salirnos del reino del Padre. O un pensamiento, cualquier cosa. Porque como bien lo dijeron ya, es sin ser apartados, sin santidad nadie verá al Eterno, y perder la santidad también es bastante fácil. Entonces, hagamos soldados de cuerpo élite para poner en nuestras vidas, para no ofender al Eterno, ofendiendo al hermano. Después que ya estás listo tú y que ya hayas puesto parámetros en tu propia vida de lo que es lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer, salvaguardando, claro, la santidad o el ser apartado, hay que seguir con el hermano, ¿verdad? De tampoco ofenderlo, porque sabemos que al ofender al hermano ofendemos al Eterno. So, hay que poner mucho cuidado. Este capítulo 8 nos está diciendo que para mantener al Israel fuera de problemas, él separó a los que no tenía que pertenecer al pueblo y puso soldados en las puertas. Igual nosotros, hermanos. Seamos serios en lo que estamos. Si tú sigues a Jesús, a Yeshua, esto no es solamente una lectura o un comentario y ahí se acabó. Esto no es lo que nosotros hablemos, hagámoslo. Seamos serios en el tema, porque si no, la verdad, no estamos haciendo nada. Hasta ahí es mi comentario. Gracias por este estudio, Arielo, muy bonito. Gracias, hermano Jeffrey, por su comentario. Hermano Jorge. Sí, hermano Ariel, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Bien, el versículo 13 dice, en esta versión dice, así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Mire, el ganar fama muchas veces enorgullece a la persona, pero ¿a qué persona? A la persona que está buscando fama, a la persona que no está cimentada en la Torá, ¿sí? Hoy hay miles de pastores famosos y que hacen unos shows que lo convencen a uno. Ganaron fama, pero esa fama es terrenal y es diabólica. ¿Por qué? Porque ¿de qué le sirve a uno ganar fama si el padre no contamos con el respaldo del padre? De nada nos sirve. La gente nos puede inflar,
y la gente también lo puede desinflar a uno. Ahora, vemos en el caso de David que no perdió su humildad. ¿Por qué? Porque él reconocía en todo tiempo y en todo momento que no era, como comentó el hermano Enrique, no era su destreza militar, no era su experiencia con leones o con osos. No, 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 no era nada de eso. Él estaba completamente seguro que todas las batallas las había ganado el Padre. Y eso nunca lo perdió, ¿sí? Ahora la gente de esta generación un poquito le dicen, ah, no, usted es un gran predicador, ah, y se infla como pavo real. Entonces, debemos de tener nosotros cuidado, por mucho que sepamos la Torá al derecho y al revés, debemos de tener cuidado que no perdamos el piso, porque el día que perdamos el piso, no va a haber respaldo del Padre. En el versículo 15, digo el 14, dice que él ganaba fama, pero cada pueblo que él eh, derrotaba, él ponía su guarnición. Y en el libro de Nehemías dice que también cuando los acarreadores y todos estaban construyendo el muro, para no descuidarse de su casa, pusieron guardias en las puertas de sus casas. Mientras unos trabajaban, otros estaban en guardia. Y ese es un ejemplo bien claro, que no podemos estar en un lado y descuidar nuestra vida espiritual. Eso es bien importante, que tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, pero no descuidar la vida espiritual. Esos guardias no se pueden dormir, ¿sí? Porque si un guardia se duerme, ahí estamos en peligro. Entonces, ahora nosotros, el Padre, también nosotros hacemos la función de un guardia y no nos podemos dormir. Tenemos que estar en pie todos los días, en oración, leyendo las escrituras, porque si nos descuidamos un momento, como león rugiente, anda mirando a quién devorar, el adversario. Entonces, eso, eh, yo ahorita que estaba yo leyendo eso, digo, wow, es bien importante para nosotros. Ahora, la estructura que David tenía ya como eh, vemos cómo se estaba organizando todo, pues eso no, eso me imagino que el Padre ha de haber dado todos los talentos y los dones para poder organizar eh, todo eso. Pero en el versículo 15 que dice, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo el pueblo. Justicia y equidad. Dos palabras bien importantes. O sea, él, él estaba gobernando o era el rey de Israel, pero los trataba con justicia y eso también incluía misericordia, ¿sí? No dejándole pasar las cosas malas que hacían, pero él, este rey David, con justicia y equidad, gobernó todo Israel. Aún a los adversarios los mantenía a pura raya, ¿no? Ahí al margen. Entonces, es algo bien, bien interesante que nosotros debemos de tomar en cuenta. Mira, hermano, yo
sinceramente, yo leído toda la Biblia 2, 3 veces. Me imagino que como 2 o 3 veces. Pero yo pasaba yo de largo. Y, y ahorita que vemos que cómo ponía guarniciones en los pueblos que él conquistaba, eso nos deja una gran enseñanza. Cada vez que nosotros pensamos un, un fruto de la carne, nosotros debemos de poner un guardia ahí. Entonces, ahora debemos regirnos en justicia e equidad. ¿Por qué en justicia? Porque no podemos ser injustos con el prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Mis hermanos que están aquí y el que también no conoce de la palabra. Ese es mi prójimo. Y con él, el que no conoce la palabra, tengo que actuar con justicia e equidad. ¿Por qué? Porque con los hermanos que estamos aquí, pues es fácil, ¿no? Pero con el que no conoce, ahí se tiene que demostrar que verdaderamente somos seguidores de Mashiach. Ese es mi comentario, hermano. Gracias, hermano Jorge, por ese comentario. Hermano Enrique. Sí, hermano Ariel, gracias. ¿Qué dice el versículo 15 que estaba explicando también el hermano Jorge? David reinó sobre todo Israel. David administró ley y justicia para todo su pueblo. Y hermanos, así como lo recalcaba el hermano Jorge, este versículo marca una parte muy importante, ¿no? O sea, resume, ¿no? O indica el estilo de liderazgo de David. Él no se enfoca solamente en sus conquistas militares, sino en su forma de gobernar. O sea, la forma interna de gobernar, ¿no? Al pueblo de Israel. Y en este versículo destaca dos cualidades, ¿no? Justicia y también, bueno, en algunas versiones dice equidad. Y acá, bueno, acá dice ley y justicia y en otras versiones dice justicia y rectitud, perdón. Y bueno, esto nos muestra que David, además de ser un guerrero, ¿no? Experimentado y todo, era también una persona ¿cómo decirlo? Era una persona que tenía muy en cuenta las cosas tenía muy presente, mejor dicho, el pensar del corazón del pueblo. Él no gobernaba con mano dura, ¿no? Ni aprovechaba su posición para beneficiarse a sí mismo, ¿no? Su autoridad estaba alineada con los principios del Padre, reflejando un liderazgo que protege, que restaura también, ¿no? Y representa la voluntad divina. Ahora, la palabra justicia implica un juicio correcto, basado en la ley del Padre. Eh, Rectitud también indica aplicación imparcial de esa ley, ¿no? Es decir, David no solamente conocía la ley del Padre, sino que la vivía y la aplicaba, ¿no? Sin favoritismos. Ahora, hermanos, este versículo nos revela que un liderazgo no está enfocado solamente en la autoridad externa, ¿no? Sino en el carácter interno. Vemos que David fue grande no solo porque ganó batallas, sino porque gobernó con integridad y también con temor al Padre. Su trono se sostenía no solo por el poder, sino por la justicia. Y en esto vemos que David es un preludio, ¿no? Una anticipación a Mashiach, a Yahshua HaMashiach, quien también reinará, ¿no? Con justicia y equidad. Por eso este versículo apunta hacia un modelo de liderazgo a largo plazo, digámosle eterno, ¿no? O sea, el que está fundado en la verdad, la compasión y la fidelidad al Padre. Ahora, hermanos, esto nos llama a examinar, ¿no? ¿Cómo usamos la autoridad que se nos ha confiado? Refiriéndome en este punto, ya sea como padres, ya sea como líderes o como creyentes, ¿no? Que muchas veces se influyen sobre otros. Y así como David, hermanos, gobernó con justicia, también nosotros somos llamados a actuar con integridad, a tratar a los demás con equidad
y a representar dignamente y con fidelidad los valores del reino del Padre. El liderazgo que se menciona aquí no impone, sino que sirve, ¿no? No manipula, sino que guía con verdad. Y cuando actuamos con rectitud, traemos paz, orden y bendición a nuestro entorno, así como David lo hizo con Israel. Hermanos, ¿qué dice Miqueas 6:8? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahweh de ti, sino hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Elohim? Y hermanos, este versículo refuerza, ¿no?, la idea de que la justicia, la misericordia y la humildad son los pilares de un verdadero liderazgo espiritual, ¿no? Como los que David nos mostró, ¿no? O encarnó. Y bueno, ese es mi comentario. Gracias, hermano Ariel. Muy bonito el estudio. Hemos aprendido bastante como todos los estudios que llevamos diariamente. Eso es todo, hermano. Gracias. Amén, la gloria sea para el Padre, hermano Enrique. Y gracias, hermanos. Oh, falta mi hermana Ruth. Sí, amados. A mí me gusta el 11 y el 12, porque todos nosotros a veces nos pasa de que todo lo bueno que nos pasa en el día o lo que conseguimos o lo que ganamos, nos olvidamos de dar la gloria y la honra al Padre, ¿no? En cambio, David lo primero que hacía es dedicar todos los botines a él, el oro, la plata, todo lo que conquistaba. En cambio, nosotros no somos agradecidos, no practicamos la gratitud a él muchas veces. Con el momento de conseguir lo que estábamos necesitando o esperando, nos olvidamos de eso. ¿No? En cambio, David todo lo dedicaba a él, sus victorias a él. No buscaba su propia gloria, mientras que él solo aspiraba a la gloria del Padre. También vemos que él, vemos cómo nos muestra con sus ejemplos cómo nosotros debemos de actuar frente a cualquier cosa que nos sucede, sea bueno o malo, porque de lo malo que nos pasa va a ser que le busquemos a Él. Y lo bueno que obtengamos también es gracias a Él, ¿no? Como sabemos que todas las cosas preciosas que poseían a cosas dedicadas, es decir, destinadas a la construcción del templo, y un buen augurio fue su bondad hacia los gentiles en el cumplimiento de los tiempos. Y la conversión de la casa de Laba en una casa de oración para todo el pueblo. Que el templo que construyera con el botín y los presentes de las naciones gentiles, en alusión a lo cual encontramos a los reyes de la tierra trayendo su gloria y honor a la nueva Jerusalén. Y esto también podemos encontrar en Apocalipsis 21-24. Dice que David quemó sus dioses de oro. También lo vemos en 2 de Samuel 5:21. Pero dedicó, dice, sus vasos de oro, así en la conquista de un alma, por la gracia del Hijo de David. Todo lo que se opone al Abba debe ser destruido.
toda lujuria, mortificada y crucificada. Pero todo lo que puede glorificarlo debe ser consagrado y su propiedad transformada. Incluso la mercancía y el alquiler deben ser santidad para el abad, dice. Vemos cómo es que él consagraba todo al Padre. Isaías 23:18 nos dice que la ganancia consagrada al Padre de toda la tierra. Y nosotros nos olvidamos de hacer todo esto. O quizás no pensábamos que era tan importante, ¿no? Pero mira, él como aquí nos enseña de que todo debemos consagrarlo a él. Este estudio, el 7 y el 8, nos está dando un ejemplo, pero nos está dando con palo. Que hay muchas cosas que nosotros, quizás porque nos falta o porque nos faltaba comprensión, es que creíamos que con solo orar y darle gracias por el día, por el cuidado, la salud que tenemos, y eso era todo, ¿verdad? A mí me gustó estos dos versículos, me dice mucho. Me quedo con eso, de que voy a aprender a dedicar cada cosa a Él. Eso sería todo, amado. Gracias, hermana Ruth, por tu comentario. Te quedaste Sí. mudo, Ariel. ¿Estás en mute, Ariel? Que Dios me diablos. Estabas Eh, orando. quiero agradecer a todos mis hermanos, pues, por los valiosos comentarios que hicieron. Sabemos que estos comentarios, pues, son para reflexionar, ¿no? Y para tener conciencia de cómo actuamos nosotros, hermanos, en nuestro día a día y un examen al final del día de cómo nosotros hemos actuado, ¿no? Es un espejo, la Torah es un espejo de la cual nosotros podemos aprender. Bien, vamos a concluir con una oración. De ahí donde esté, hermano, incline su rostro, vamos a orar. Y luego la oración del Omer, ¿verdad? Ok. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito y exaltado eres tú, Yahweh Sebaot, Rey de los ejércitos. Gracias te damos, Rey, por estar hoy en esta reunión que tuvimos con mis hermanos. Gracias te damos, Rey, por darnos esos tesoros que estaban ahí. Muchas veces no los miramos, pero con la ayuda, con tu ayuda, con tu rúa, son perceptibles hacia nuestro oído, hacia nuestra vista, y por eso lo conocemos, Padre. Te damos las gracias por eso y por mucho más. Bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos, a mi hermano Misael y a su familia, a su esposa, sus hijos allá en Spring Valley, a mi hermano Jorge, a su esposa, a su familia, Padre. Bien, cuídalos y bendícelos a mi hermano Jerry, a su esposa, a sus hijos, Padre. Cuídalos y protégelos allá en Elizabeth, New Jersey. También a mi hermano Enrique, a su esposa, a sus hijos. Cuídalos, Padre, y bendícelos. A mi hermana Ruth, a sus hijos, Padre, por favor, Rey. Y a mi hermano Alfredo Torres también, Padre. Todos sus hijos, a sus hijos y a sus hijas, Padre. Cuídalos, a su esposa, todos. Te damos las gracias, Rey, por todo esto y mucho más. Y no fuera esto posible, Padre, si no fuera por nuestro Adón,
quien murió por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Nuestro Rey, nuestro Adón, el Rey de Israel, nuestro Yahshua HaMashiach, te agradecemos, Padre. Amén y amén. 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 Vamos a hacer la Homer. Y dice así: Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam, Elohei, El Haolam. Asher kedishanu, hacer que dichano, bemizbotav, Bemizbotav, betzibanu, Betzibano, al sefirat haomer. al Sefirat, Al-Sefirah Haomer. Bendito eres tú, Yahweh, bendito Bendito eres eres tu tú, Yahweh, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, nuestro Elohim, Rey, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos quien nos ha quien nos ha santificado con santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado y y nos ha nos ha ordenado ordenado lo concerniente a la cuenta del Homer. lo lo concerniente a la concerniente a la cuenta. cuenta del hombre. Hoy es el día 19 Hoy es Hoy es el día 19, 19, y quedan quedan 31 días 31 días para llegar a Shavuot. Shavuot. Aleluya. bendito sea el abacados. Bendito es nuestro Padre. Aleluya. Amén. Gracias, hermanos. Amén. Todos. Gracias, pastor. Gracias, Arielo. Shalom, shalom.